Las grandes ciudades se nutren de sus periferias. Más allá de los espacios emblemáticos y las actividades culturales que crean personalidades turísticas, es en los barrios donde se despliegan las identidades reales de una ciudad. Bailes, platillos, complicidades que solo son posibles entre vecinos y que se generan en los comercios locales, los parques y las plazas, los pasados compartidos de generación en generación, que crean historias, aquellas que se escabullen, pero también conforman a las grandes narrativas oficiales. Las historias de Tepito, Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta, se nos escapan pero también nos competen. El cine mexicano las ha registrado, pero también las olvida. Y los habitantes de estas regiones cada vez reconocen más la urgencia de contarse y de mirarse en historias donde sean fieles a sí mismos. En Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, platicamos con algunos proyectos que muestran las posibilidades de crear, divulgar y exhibir las vidas, las alegrías o los desafíos que ocurren día a día en estas periferias, en estos bullentes barrios. ¡Comenzamos! En el pueblo de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía de Tláhuac, se encuentra Cinema Underground Paradise, un espacio independiente y alternativo en el que se proyecta cine con un enfoque de representación hacia sus habitantes. Cinema Underground Paradise busca promover e incentivar el arte contemporáneo en la región, y Jorge Corona, director de programación de este espacio, profundiza sobre los fenómenos que ocurren en un espacio como este. Pues el cine siempre se puede esquematizar como cualquier expresión de la vida, cualquier fenómeno, y eso es súper rico porque nos invita a pensarlo desde diferentes maneras. El blockbuster, sin duda, está como una posibilidad de pensamiento. Así me gusta esquematizarlo a mí. El cine de arte está también, pero a mí no me encanta la idea de relacionar el cine de arte con cine gourmet, que es como le llamo a todas estas expresiones de cine no solo a la carta, por referirme a las plataformas que ya conocemos de video, sino también por la experiencia que tiene muy elitista, que sí quita todavía de lo de cine de arte y coloca en otro lado que se vuelve más exclusivo. Sí me gusta, por ejemplo, pensar mucho en el tercer cine, algo que lleva a cabo el Festival de Cine de Barrio, por ejemplo, que es no solo pensar en lo que la gente debe de consumir, cómo hacerle una programación, el qué debería ser, ¿no? Como un doctor que recomienda o prescribe cómo se debe de entender. Este tercer cine pretende también notar qué es lo que se está produciendo en esos lugares, cómo es como la gente misma se significa. Ahora, ahí tenemos un problemota, porque no toda la gente tiene la posibilidad de reflejarse en un lenguaje cinematográfico, y por lenguaje cinematográfico, otra vez, no me gustaría ser elitista y llegar al blockbuster o al cine de arte, porque el cine, es toda la experiencia completa. Y con el tercer cine también se atienen estos fenómenos de representación. Y es algo que me parece sumamente importante. Desde hace 4 años, el Festival de Cine de Barrio, FECIBA, construye redes de promoción y exhibición de cine de barrio, que lo hacen y lo miran los mismos barrios. Ya ha visitado barrios de Ciudad Nezahualcóyotl, Tláhuac e Iztapalapa. Su próxima edición será en Tepito. Emiliano Escoto, director general de programación del FECIBA, encabeza este esfuerzo para abrir espacios no centralizados en la Ciudad de México, que se nutre de complicidades de cinecluberos e instituciones culturales que trabajan en estas periferias. Creo que la principal diferencia es que el Festival de Cine de Barrio necesita hacer también un festival de cine de pueblo y un festival de cine de comunidad. Y digamos, la idea de barrio que nosotros proponemos o propusimos en un principio era la idea de barrio como noción universal de comunidad periférica y local, ¿no? Periférica, digamos, a los centros culturales convencionales, a los espacios con mayores servicios, etc.
pero es muy diferente un barrio de Nesa que un barrio de Iztapalapa, a pesar de que cruzando Avenida Zaragoza ya estás de un lado y de otro, ¿no? Y es muy diferente un barrio en Iztapalapa que un barrio en Tláhuac, y muy diferente un barrio en Tláhuac que un barrio en Xochimilco. ¿Esto qué implica? Que hay que pensar mucho en que el Festival de Cine de Barrio es un ente que tiene que ser apropiado por los barrios mismos. Es decir, nosotros este año, que vamos a trabajar mucho en la zona de Tepito, pero que también tendremos cierta injerencia en Gustavo A. Madero, en la zona de Aragón, y que también llegaremos a la zona de Catepec, que casualmente es uno de los municipios en donde más nos ven, por ejemplo, digitalmente a través de Filmin Latino. La idea de este año del festival es volvernos una especie de facilitador de recursos y de conocimientos para que sean los cineclubistas de los barrios los que hagan el festival. Porque son los barrios los que se tienen que apropiar no solo de sus narrativas, sino también de sus eventos, ¿no? No puede ser que el Festival de Cine de Barrio cada año diga, ahora vamos a ir al barrio de, no sé, arriba del Ajusco, ¿no? Y hoy vamos a ir a las barrancas de Observatorio. Y hoy, o sea, sí, como facilitadores, pero el Festival de Cine de Barrio tiene que ser apropiado por los cineclubes y los proyectos de Iztapalapa, ¿no? Y entonces esa sería lo que nosotros queremos llegar. Porque la diferencia de año con año es que cada territorio es radicalmente diferente. Entonces, si bien buscamos generar películas que cuenten historias universalizables y otras formas de hacer cine, también queremos que el cine hable de lo local y que estos eventos sean acontecimientos locales que sirvan para fortalecer lazos comunitarios dentro del barrio. Y entonces el barrio mismo es el que los tiene que hacer. De la mayoría de las personas que exhiben cine o que hacen algo en común es porque se sienten afines, porque les nace a veces hacerlo. Algunos le llaman vocación. Yo le llamaría una sensibilidad política, porque son actos políticos. En este sentido, pienso que festivales como el FESIVA sirven de excelentes articuladores para esta misma sensación que tenemos, nos podamos encontrar con gente común, porque lo que ha sucedido es que las propuestas gourmet se quedan centralizadas, así les invitaría a pensarlas, ¿no? Se quedan en las colonias, la colonia Roma, la colonia Condesa, el centro, ¿no? Estas nociones que a pesar de ofrecer un cine diferente, no tienen una perspectiva de articulación entre agentes que estén haciendo esa actividad. En este sentido, FESIVA sí funciona como eso, ¿no? Sí funciona como una mesa en la que nos invitan y ¿quién quiere abrazos, no? Todos queremos abrazos y entonces nos juntamos y no pensamos solamente en la producción, cosa que sí se hace, ¿no? Desde FESIVA. No solo ahí, sino se piensa también en cómo se va a producir más contenido de eso. La formación de públicos es una gran chamba que requiere atender la mediación, ¿no? Requiere atender que estas personas ya conocen muchísimo. Probablemente no tienen el lenguaje técnico, pero ya han visto muchísimas cosas. Y eso es súper importante, ¿no? ¿Cómo empezamos a conocerlo? Exhibiendo y platicando con ellas y platicando con ellos, generándoles una buena programación que sea coherente con ciertos temas que estén pasando. Porque eso sí, todos queremos ver la película de moda, ¿no? ¿Por qué no nos podemos acercar a ver la película de moda, pero ya también con un bagaje que tengamos por ahí? La programación y la formación de públicos son esenciales también en este tipo de iniciativas barriales. Existen las periferias, ¿no? Y es un reto llegarle a una o a otra porque no todas son iguales. Si bien la noción de cine de barrio es muy atrayente, ¿no? Concentra muchas cosas, pero debemos de ser conscientes de que en México, sobre todo en la Ciudad de México, por ejemplo, eso de lo barrial se queda sobrepasado. Hay lugares como Tláhuac, Milpaltas, Xochimilco, algunas alcaldías al norte, que no solo son barrios, sino también hay colonias, sino también son pueblos originarios. Entonces, pensar también en esta posibilidad, pues, política que hay alrededor de todo esto, nos debe de invitar a proponerles algo novedoso, algo interesante.
Las utopías son proyectos generados por la Alcaldía de Iztapalapa, pensadas para el desarrollo integral de los habitantes de las zonas, donde se encuentran proyectos de impacto social y urbano. En la utopía Papalotl se encuentra la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía Pohualizcali, que significa Casa de las Historias. La dirige Jesús Villaseca y a través de cursos y talleres amplía los conocimientos de iztapalapenses y personas interesadas en el medio audiovisual, menores de edad, semiprofesionales, personas curiosas. Pohualizcali brinda la oportunidad de que cuenten su historia. Lo que distingue a nuestra escuela, Pohualizcali, que es un proyecto comunitario. Quizá cuando se toca el tema comunitario hay mucho debate, ¿no? Comunitario de repente se confunde con colectivo, ¿no? Y no es lo mismo colectivo que comunitario. Comunitario para nosotros, nuestra filosofía, la entendemos, es donde cabemos todos, todas, todes, sin prejuicios, sin clasismo, sin racismo, y creo que eso nos distingue mucho. No solamente hablamos del volumen, de cantidades de alumnos, ¿no? Que son proyectos masivos. Si nos ponemos a contemplar y comparar con otros proyectos de cine que están en la Ciudad de México, pues hablamos de que se integran ahí a los proyectos 50, 60 alumnos. A veces aquí hay maestros que tienen 2 grupos de 40, solo un maestro, 2 grupos de 40, lo repito porque creo que es importante. Y podríamos entrar al debate de que si es antipedagógico tener tantos alumnos, y nosotros por experiencia trabajamos 16 años en Faro de Oriente y sabemos que no es antipedagógico. Al contrario, crear esta comunidad, insisto, no es un colectivo, el colectivo se puede conformar de pocas personas y que trabajan todos por el mismo proyecto. Aquí no, aquí cada quien tiene su propio proyecto y se integra a una comunidad, ¿no? Aquí es la diferencia. Nosotros no les planteamos un proyecto que el alumno se adapte a este proyecto. Aquí nosotros vamos de la mano con el proyecto que traigan cada uno de los alumnos y tratamos de conformar comunidad, maestros, directivos y compañeros de aula, y se van integrando al proyecto de ellos mismos. ¿A qué me refiero? Nosotros acompañamos sus sueños, sus proyectos, y vamos de la mano con ellos. Esa es la diferencia, creo yo, de otras escuelas que están trabajando con cine. Pohualizcali, creo que estamos aportando un granito de arena para dar este cambio social, esa transformación que encabeza la alcaldesa Clara Brugada. Creo que atinadamente Pohualizcali vendría y vino a aportar un granito de arena a esto. Aporta mucho a reestructurar el tejido social, ¿no? Hoy nuestros jóvenes se sienten orgullosos de ser iztapalapenses por todo este cambio y esta transformación. Quien llega a nuestra escuela se siente profundamente orgulloso de que está aprendiendo cine, fotografía, sin que le cueste un solo centavo, ¿no? Un solo centavo. Eso creo que ya hay una aportación. Creo que también va a ayudar, si no es que ya lo está haciendo, a activar la economía local. En corto tiempo tenemos ya alumnos que trabajan, por ejemplo, haciendo fotografía fija, ¿no? De eventos sociales. Yo digo de la BBC, bodas, bautizos y confirmaciones, ¿no? Pero, ¿saben? Es un trabajo muy bello, muy digno, y creo que también todo esto unido, ¿no? Poder activar la economía local, poder reestructurar el tejido social, nos lleva a algo bien importante, que es recobrar nuestra identidad. Una escuela no sería nada sin sus docentes. Iván Lara, maestro de postproducción, y Sergio Quintero, profesor de actuación, con experiencia en el medio audiovisual, adentran a la gente de Pohualizcali a mundos por crear, desde la cabina donde se trabajan con los materiales ya grabados, hasta los sets donde se cuentan las historias. Ambos proponen nuevas formas de encarar la experiencia audiovisual. Pues lo que más me importa en realidad es que sea práctico para ellos, porque en este tipo de talleres, independientemente de que muchos sí quieren hacer cine,
hay personas que quieren algo para ampliarse. Entonces hay personas que dicen, yo hago bodas, 15 años, todo eso, pues adelante. En ellos me guío en lo que ellos necesitan. Hay algunos que necesitan hacer videos para redes sociales y también me enfoco un poquito en ellos. Pero lo que siempre les digo es que nos vayamos a lo más, que aprendan el lenguaje audiovisual del cine y que después lo apliquen a lo que ellos van a aplicarlo. Entonces, a mí lo que realmente me importa es que aprendan el lenguaje audiovisual y que después lo desarrollen para cada uno las necesidades que van a tener. Eso es lo más chistoso, que aunque intentemos pedir un perfil, siempre por la necesidad vienen de todo tipo. He tenido adultos mayores que no saben encender bien la computadora o que no la saben apagar, y que sin embargo están allí, están constantes, y a partir de esa constancia aprenden, hacen sus pequeños videos. Había un señor que le gustaba el danzón y entonces venía y me mostraba sus videos de danzón y ya logré hacer esto. Hay una persona jubilada y, ¿cómo se llama? Y le hace videos de deportes de sus nietos que hacen básquetbol. Y entonces, aunque el perfil buscamos, o yo doy avanzado, y se pide ese perfil de que por lo menos tengan conocimientos básicos de computación o el lenguaje cinematográfico, pues hay veces que, pues a ver, los escucho a todos la primera clase y pues mediamos y no soltamos ni a los avanzados ni a los básicos, ni a los que con trabajos prenden una computadora. Entonces, el perfil es algo muy, muy difícil de establecer aquí, porque una de las cosas que se busca, pues, es no cerrar las puertas. Yo creo que, primero que nada, yo parto del supuesto de que todos actuamos, todos hacemos roles en la vida. No se los digo a ellos, pero yo estoy muy convencido de que todos realizamos roles. No somos igual con mamá que con la novia o con la esposa o con el jefe. Uno llega con la mamá y hasta la voz cambia, hacerse uno chiquito. Con la novia o la esposa uno pone voz cachonda, y con el jefe, ¿qué quieres? No sé. Entonces, tomando en cuenta que hacemos esos roles, yo facilito que ellos vayan sintiéndose en confianza y que entiendan que eso es una parte importante. Hacemos muchos ejercicios de la técnica actoral, que debe ser aprender a concentrarse, aprender a imaginar, aprender a soltarse, a dejar este mundo real y entrar en el mundo de la ficción. Y entonces yo creo que lo más importante es eso. Ya después lo otro es porque como mi taller se llama El oficio del actor, puede ser que hasta los actores esto les sirva para actuar en teatro o en la televisión, no sé. Y entonces todo esto lo hago yo con la intención de llegar a la verdad, pero de dotarles unas herramientas en donde no tengan que elaborar tantas cosas teóricas, ¿no? Es como si lo teórico yo lo leí por ustedes, y nada más les voy a dar qué es lo que se necesita, ¿no? Ya todo lo demás llevaría mucho tiempo, y en un taller que lleva un cuatrimestre, 4 meses, tiene uno que ser eficiente en las herramientas que le voy a dar. No pretendo descubrir el mundo ni darles 100 herramientas en 4 meses, pero si les voy a dar 2 o 3 herramientas, prefiero dárselas bien. En su cine, Iria Gómez Concheiro da voz a los sin voz de las comunidades urbanas, como ella misma lo ha dicho. En su película de 2018, Antes del Olvido, cuenta la historia de una empresa que, coludida con el gobierno, amenaza con desalojar a los habitantes de una vecindad del centro de la Ciudad de México. Un ejercicio de ficción que es preocupante en el presente. Pero la película de Iria Gómez va más allá de la denuncia. También significó un ejercicio de inclusión para los habitantes de la misma vecindad, donde se creó la ficción. La verdad es un tema, la gentrificación, que por desgracia no ha dejado de estar en el tintero. Es un tema que así, digamos, antes del gobierno de Claudia Sheinbaum, los desalojos eran una cosa de cada 3 días en el centro de la ciudad, en la Merced, pero no solo, sino también en las periferias, Ecatepec y demás. Y esto es una problemática, digamos, que viene de tiempo atrás, que de pronto los barrios tienen la necesidad, o más bien los capitalistas o los dueños de las empresas y de los restaurantes y de los hoteles, tienen la necesidad de, pues sí, sacar a la gente de sus lugares y de ahí, digamos,
como subirle al uso de suelo, ¿no? El costo y perdemos, lo que perdemos en realidad con esta situación es la cultura, las raíces de un barrio, ¿no? Entonces, este tema en realidad ha estado ahí todo el tiempo. Ahora, como bien dices, es una coyuntura muy particular porque empresas como Airbnb acrecentaron esta situación a un nivel estratosférico. Digamos, no nos sorprende ya hablar de colonias como la Roma, ¿no? O la Condesa hace tiempo. Que hoy en realidad caminamos por la Roma y ya no nos encontramos a los que vivían en la Roma, ya no nos encontramos a la viejita que iba al sastre de la esquina, ya no nos encontramos ¿no? al señor que te vende el mejor queso de Oaxaca en Tonalá, ¿no? Así. Entonces, lo que nos encontramos son extranjeros. Lo que nos encontramos es gente que, sobre todo después de la pandemia, huyó de sus países, que tuvieron políticas muy represoras frente a la pandemia, lo cual México afortunadamente no tuvo la necesidad de tener este tipo de, sí, de medidas totalmente autoritarias. Entonces vienen a vivir a la Ciudad de México, aparte de que es mucho más económico para ellos, ¿no? Y hoy en día, digamos, eso tiene que regularse. Y yo creo que el proceso en el que se está, o espero que sea el proceso al que el gobierno de la Ciudad de México está empujando, es a regular eso, para que entonces sí sean los propietarios de esas casas, los viejos propietarios de esas casas, los que puedan tener las ganancias por poder rentar sus departamentos, ¿no? Entonces era un reto, ¿no? Era un reto grande, era un reto interesante, pero creo que la experiencia, por lo menos desde la creación, se logró. Al final de cuentas, el rodaje, lo que logramos fue justamente una comunidad de 8 semanas, donde nos metimos todos a vivir en una vecindad y era gente, todos los actores eran personas de la Merced, de Tepito, de la Lagunilla, del barrio, que al final ahí hicimos el casting, entonces al final realmente eran personas que habitaban este lugar, que lo conocían y que habían tenido todas o todos experiencias de desalojos o personalmente o gente conocida que había sido desalojada. Entonces eso le dio un nivel de realidad a la película y a la experiencia, digamos, como de haber filmado esta película, que realmente estábamos hablando de una comunidad de gente que se salía de su ensimismamiento para organizarse y luchar por una causa común. Y nosotros filmando la película de alguna manera logramos ese mismo espíritu. Estábamos todos ahí trabajando por un fin común que era hacer esta película, donde se tenía o el objetivo era pues dignificar y darle cara y darle rostro a las personas de las vecindades del centro histórico. En la producción de películas y materiales audiovisuales, en la creación de espacios de exhibición o de festivales que convoquen a los y las habitantes de los barrios, estos proyectos se proponen como ejercicios de representación comunitaria y llamados a la acción para crear nuevas historias y nuevas cinematografías. Pero bueno, el Festival de Cine de Barrio no solo busca consolidar una red de espacios alternativos de exhibición, sino una red de exhibidores, que estemos juntos trabajando todo el tiempo en profesionalizar la exhibición. Y ese es uno de los máximos objetivos del festival, ser un festival que tenga como una de sus principales metas profesionalizar la exhibición, porque es en la exhibición y con los exhibidores donde se encuentran tanto realizadores como públicos. Y por eso nos parece el punto más importante de la cadena, el lugar donde se van a ver las películas. Creo que todo el mundo se interesa cuando se dan cuenta que el lenguaje audiovisual está a la mano, que empiezan a entender, y hay muchos alumnos que me empiezan a decir, Iván, por tu culpa yo ya me di cuenta de los errores de tal película o de tal cosa, porque ya me hiciste que analizara esto y que analizara al otro. Y lo que siempre les respondo es, pues bienvenido, porque me tocó pasar por ahí. En algún momento, y mi maestra me lo dijo, agarre y le hace, va a llegar un momento en que ustedes van a ser detestables para otra gente para ver una película juntos. Porque le van a decir, ay, mira, tuvieron error de esto, pasó esto, no hicieron bien esto, rompieron el eje, pues, suceden miles de cosas. Y es lo que empieza a suceder en ellos. Entonces, a veces, sembrar esa pequeña semillita, pues es lo importante, porque al final de cuentas también les digo, no tenemos una industria audiovisual
con una línea tan marcada que alguien nos pueda decir, en México esta es la línea a seguir. Y a lo mejor podemos marcar nuevas rutas. Y entonces, pues afortunadamente yo lo quiero ver esto como una escuela activa. Y entonces en esa escuela activa donde cada quien va a agarrar un rumbo diferente, nos va a hacer nuevas propuestas audiovisuales, vamos a terminar haciendo otras cosas que no es que sean nuevas, pero para nosotros van a ser una nueva exploración, va a ser un nuevo acercamiento. Hay una noción que a mí me gusta recuperar mucho, que es la noción de resistencia. Por supuesto que somos una resistencia y cuando nos damos cuenta no somos una resistencia aislada, somos una resistencia de muchas personas que están en la Ciudad de México, que están en todo México y que están a nivel Latinoamérica. No estamos solos en esta resistencia y esta resistencia no significa negar los contenidos que haya comerciales, sino también reconocer que estos contenidos a veces tienen ya demasiadas pantallas, tienen ya demasiadas posibilidades de ser vistas. ¿Cómo hacemos también que la gente vea otras cosas, ¿no? ¿Cómo incentivamos el deseo? Nosotros pensamos que tenemos una gran incidencia porque estamos proponiendo maneras alternativas de entender la realidad contemporánea. ¿Y cómo podemos entender la realidad contemporánea? Pues echando también un vistazo al pasado, echando también un vistazo a través del quiénes lo han hecho, cómo se ha hecho, y comenzar a preguntarnos y detonar actividades que están muy relacionadas con el cineclubismo. ¿Qué significa eso? Probablemente quienes me estén escuchando reconozcan cineclubismo, por supuesto, cuando alguien al final de la película se pone a hablar de la película. Pero yo pienso que es todavía más. Significa no solo hablar de la película, sino invitar a romper esa pantalla y preguntarte a ti que me estás viendo, ¿qué es lo que te hizo sentir la película? ¿No? ¿Qué te despertó? ¿Qué te motivó? ¿De dónde nos podemos agarrar para empezar una charla comunitaria y empezar a darle un sentido a los materiales culturales, ¿no? Que no solo lo entienda yo, y por entender no me refiero a que lo tenga que desentrañar, sino que no solo me haga sentido a mí. ¿Cómo nos puede hacer sentido a nuestra comunidad o a nuestra sociedad? En ese sentido pienso que es donde nosotros incidimos, porque invitamos a pensar que no todo está desarticulado, que no lo que se produce por allá y por acá no tiene ningún sentido, sino que sí nos hilvana, en primera como seres humanos, y después bajo ciertas condicionantes, como podría ser el ser mexicano, o súper importante, el ser mujer. ¿Cómo hay tanto cine que se está produciendo en este momento, hecho por mujeres, ¿no? Distribuido por mujeres, hecho por mujeres, recuerdo en este momento a Ángeles Cruz, o podría decir distribuido por mujeres remitiendo a Huesera, y cómo está ahí, ¿no? La noción histórica de que como han sido de otra manera las cosas, ahora lo estamos haciendo diferente, ¿no? Pienso que ese es el gran reto en el cine comunitario, empezar a hacer pensar en todas estas condicionantes que hay para decirnos, hey, tienes que ver esto que se está viendo en todos lados, ¿no? Pienso que exhibir es esta acción de resistencia que tenemos también, un cariño para con las películas, pero sobre todo con la comunidad, ¿no? Los proyectos comunitarios de cine y audiovisual que se realizan en la Ciudad de México son esenciales para la inclusión de una población ávida y hambrienta de contenidos que los representen. Pero además, estos ejercicios también recrean la diversidad de una ciudad, más allá de las imágenes hegemónicas, de las reducidas locaciones que apenas funcionan como propaganda turística o estímulo para la gentrificación. Las imágenes y las historias de los barrios amplían miradas, reencuentran orígenes, recrean una ciudad amplia, compleja, contradictoria pero siempre orgullosa de sí misma. Crear y promover un cine del barrio y la periferia desde una mirada descentralizada es la manera más propia para significarlo. Creamos historias en los barrios, miramos la historia de los barrios, aprendemos, reproducimos, apuramos las historias de nuestros barrios, que también es la forma de reinventar y reconocer la complejidad de la ciudad y de darle nueva vida a las dinámicas que ocurren en toda la zona metropolitana. Incluimos a todas y todos para que nunca nos falte barrio.
Gobierno de México.